La guerra había estado en silencio durante siglos. Entonces vino el grito. En el borde de un sistema estelar destrozado, bajo un cielo desgarrado por fuego y acero, una ciudad ardía. Agujas colosales de vidrio obsidiana, alguna vez pulidas y orgullosas, ahora se desplomaban bajo bombardeos de naves más antiguas que la memoria. Sobre ellas, naves de guerra colosales flotaban como depredadores en el vacío, proyectando sombras que engullían el suelo. El humo se elevaba, teñido de rojo por explosiones y el resplandor de soles moribundos. El aire mismo parecía portar un zumbido profundo, una resonancia que tensaba los nervios. En medio del caos, el corazón de la ciudad permanecía inquietantemente inmóvil. En lo profundo de las ruinas, las hijas de la fiera reina alienígena habían desaparecido. No por azar. No por accidente. Su desaparición era una herida en la guerra, una herida que ninguna facción podía ignorar. Susurros recorrían las filas, una antigua profecía, más vieja que los imperios, escrita en cristales de guerra que ningún soldado había visto. Hablaba de los elegidos que descansarían sobre el pecho de un humano. Nadie sabía lo que significaba. Hasta ahora. Una flota humana, invisible hasta ese momento, flotaba en las afueras del sitio. Silenciosa. Observando. Sus naves eran más pequeñas que los colosos alienígenas sobre ellos, pero su presencia era deliberada. No disparaban un solo salvo. No daban advertencia. Se movían como fantasmas en un cementerio de guerra. Dentro de una de esas naves, un soldado humano se arrodillaba. Su armadura estaba rayada, chamuscada y abollada, testimonio de batallas libradas a través de galaxias. No escuchaba el rugido de arriba. No veía la marea de guerra más allá del visor. Su atención estaba fija en dos figuras ante él, encogidas y temblando como tormentas recién nacidas. Eran las hijas. No aparentaban más de una docena de años, sus cuerpos delgados pero ajenos. Su piel brillaba débilmente bajo la luz tenue de la cámara cuna de la nave. Sus ojos cerrados, rostros pálidos pero serenos, como dormidas en un sueño demasiado profundo para despertar. Yacían juntas, entrelazadas, como buscando calor. Y descansaban sobre su pecho. Nadie sabía cómo habían llegado hasta él. Nadie sabía por qué lo eligieron. Pero en el momento en que su piel tocó su armadura, algo en el aire cambió. El zumbido de la nave se hizo más profundo, resonando en acordes que parecían antiguos y vivos. Los soldados que miraban desde el pasillo se congelaron. Retrocedieron. Los susurros se volvieron murmullos inquietos. Afuera, comenzaron a sonar alarmas. Las naves alienígenas lo habían notado. Sus escáneres pintaban a los humanos en rojo hostil, no solo como intrusos, sino como ladrones de algo sagrado. En lo profundo, la voz de la reina alienígena se alzó, no en palabras, sino en una ola inquebrantable de furia. Un decreto silencioso. Encuéntrenlos. El soldado no se movió. No habló. Solo lo sostuvo. La mano de la hija mayor se estremeció. Sus párpados temblaron, revelando ojos que brillaban tenuemente en azul. La segunda se movió junto a ella, encogiéndose aún más. Un susurro escapó de sus labios, una nota de canción que ningún oído humano podría descifrar por completo. Entonces, la nave tembló. Una onda de choque colosal recorrió el casco. Afuera, el campo de batalla estalló. Naves de guerra alienígenas giraron hacia ellos, armas encendiendo como la ira de soles moribundos. La guerra venía hacia ellos ahora. El soldado apretó su agarre. Su respiración era firme, aun cuando el miedo lo carcomía. En lo profundo de él, más allá del instinto o la razón, algo le decía que llevaba más que niños. Eran llaves. Llaves para una guerra que ya estaba decidida. Las luces de la cámara parpadearon, dibujando el rostro del soldado en relieve, cansado, decidido, imposiblemente humano.
Las hijas se encogieron más, su respiración sincronizada, como atraídas por una fuerza más allá de la comprensión. Y entonces el soldado miró hacia arriba, a través del visor. No había miedo allí. Solo determinación. La guerra afuera ya no era sobre conquista o supervivencia. Era sobre algo mucho más antiguo, una colisión de destinos. En algún lugar, en las profundidades de ese cielo desgarrado por la guerra, las naves de la reina alienígena ajustaban su curso. Una promesa silenciosa resonaba a través del espacio, las hijas serían encontradas. Pero no sin costo. El soldado humano apretó su agarre, cerrando los ojos por un momento. En ese silencio, la nave comenzó su lento desplazamiento lejos de la ciudad moribunda. Lejos de todo lo que se había perdido. Hacia algo impensable. Un futuro que nadie aún comprendía. Y en algún lugar, en el silencio entre mundos, la profecía susurró de nuevo. Descansarán sobre el pecho de un humano. La pantalla se fundió a negro. Un zumbido profundo y resonante persistió, como si la galaxia misma contuviera la respiración. La nave surcaba el espacio muerto entre estrellas, silenciosa como una tumba. Su casco llevaba cicatrices de batallas invisibles, y el aire dentro estaba pesado con el olor a ozono y metal quemado. Las hijas yacían en la cámara cuna, aún acurrucadas sobre el pecho del soldado, como si el universo exterior ya no existiera. Nadie hablaba. Los soldados se movían en silencio por los corredores tenues, sus botas susurrando sobre placas metálicas. Los ojos se dirigían con frecuencia hacia la puerta de la cámara, la sospecha marcada en cada paso. Afuera, el casco vibraba suavemente, como si la nave misma estuviera viva. La presencia de las hijas era un misterio. Ningún traductor, ningún registro antiguo podía explicar su desaparición o su elección de aferrarse a un humano. Para la tripulación humana, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué la reina no las destruyó? ¿Por qué las hijas no huyeron? Y sobre todo, ¿por qué lo eligieron a él? Dentro del puente, el comandante Alaric observaba el campo estelar a través del vidrio reforzado. Sus dedos flotaban sobre la consola de control. Su mandíbula estaba tensa, cada línea de su rostro tallada por la guerra. En algún lugar de la flota, transmisiones alienígenas pulsaban con furia. La voz de la reina resonaba en ellas, no en palabras, sino en una vibración que despertaba temor profundo en el alma. Las transmisiones eran órdenes. Órdenes de cazar. Órdenes de recuperar. Órdenes de matar a cualquiera que se interpusiera. Alaric se volvió hacia sus oficiales. Vienen, dijo sin emoción. Era una afirmación de hecho, no una predicción. Las hijas se movieron. La mayor abrió los ojos, brillando suavemente en la luz tenue de la cámara. Su mirada barrió la sala, sin miedo, como si viera más allá de las paredes. El resplandor en sus ojos pulsaba al ritmo del zumbido de la nave. La más pequeña se movió junto a ella, sus dedos aferrándose al tejido de la armadura del soldado. No eran solo niños. Eran una señal. La puerta de la cámara siseó al abrirse. El sargento Vale entró, su armadura aún cálida desde el puente, con expresión impenetrable. Se detuvo al verlas. El soldado que guardaba la cuna se apartó, dejando a Vale observar. Las hijas de la reina, dijo Vale en voz baja, casi para sí mismo. Nos han elegido. Nadie respondió. Las palabras parecían demasiado pesadas. Afuera, el lejano zumbido de las naves de guerra alienígenas creció. Las mismas estrellas parecían inclinarse hacia ese sonido. En algún lugar de la oscuridad, algo antiguo se agitaba. Alaric se dirigió a la cámara cuna. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo. Miró a las hijas, con el rostro inexpresivo. Las tenemos, dijo. Eso nos convierte en enemigos de la galaxia. Vale lo miró. Entonces peleamos. La nave comenzó a cambiar de rumbo, alejándose del sistema desgarrado por la guerra.
La flota humana se movía como una sola, una armada fantasma deslizándose por corredores de combate. Los sensores zumbaban suavemente, trazando rutas a través de campos de asteroides, a través de tormentas de radiación. Estaban siendo cazados. Lo sabían. Las hijas dormían en silencio. Su respiración era lenta, sincronizada. Sin embargo, en el silencio, se extendió un cambio sutil, una onda en el aire, débil pero innegable. El zumbido de la nave se profundizó. Las luces se atenuaron. Sombras se curvaron a lo largo de las paredes de la cámara. El soldado miró hacia abajo, como si sintiera algo bajo la superficie de la realidad. Pasaron horas. Afuera, la guerra ardía. Las naves humanas se movían como susurros en el espacio enemigo, evitando detección con precisión inquietante. Cada encuentro era un riesgo, cada brecha, un roce con la aniquilación. Y todo el tiempo, las hijas permanecían intactas, su resplandor débil pero constante. La tripulación comenzó a hablar en voz baja entre sí. En susurros que nunca debían ser escuchados, se preguntaban qué eran realmente las hijas. ¿Profecía? ¿Arma? ¿Salvación? ¿O algo mucho peor? Las hijas empezaron a moverse con más frecuencia. Abrían los ojos brevemente, revelando una profundidad extraña, un conocimiento más allá de la comprensión mortal. El soldado que las custodiaba notó un cambio en el zumbido, una resonancia en su propio latido. Era como si su presencia llamara a algo dentro de él. En la bahía de ingeniería de la nave de guerra, los mecánicos informaron fluctuaciones inusuales de energía. Las lecturas desafiaban la ciencia conocida. Los sistemas empezaron a comportarse como si fueran guiados por una voluntad invisible. La nave misma parecía atraída hacia un destino sin nombre. En el puente, Alaric revisaba la trayectoria de la flota. Las estrellas adelante eran desconocidas. Un sistema muerto se encontraba en su camino, ruinas antiguas orbitando una estrella ennegrecida. Los datos recibidos eran fragmentados. Señales más antiguas que la historia registrada pulsaban débilmente en el vacío. Vale se acercó en silencio. Comandante, las hijas están más despiertas ahora. Están llamando a algo. Alaric asintió lentamente. Entonces han elegido este camino para nosotros. El zumbido creció de nuevo. Las luces de la cámara cuna pulsaban al ritmo de la respiración de las hijas. Sus ojos se abrieron por completo ahora, dos faros de luz en la penumbra. La mirada de la mayor parecía penetrar el alma de quien la observaba. Los dedos de la menor se aferraban más fuerte a la armadura del soldado, su resplandor intensificándose. Desde los pasillos, comenzó una vibración baja, un sonido más sentido que escuchado. La tripulación se reunió cerca de la cámara cuna, atraída por la presencia de las hijas. Incluso el comandante se acercó. Nadie habló. La vibración creció. El resplandor de las hijas se intensificó, vertiendo una luz suave en el corredor. Y entonces, sin advertencia, se incorporaron. El brillo se volvió cegador. La nave de guerra tembló. Los sistemas activaron advertencias. Los sensores chillaron. Y las hijas emitieron un sonido, no humano, no alienígena, sino algo más antiguo, algo que parecía resonar a través del espacio mismo. La nave se sacudió violentamente. La tripulación fue lanzada contra las paredes. La puerta de la cámara cuna se cerró de golpe. Afuera, el zumbido de las naves de guerra se convirtió en un rugido ensordecedor. En algún lugar más allá del vacío, una flota entera cambió de rumbo. En el silencio que siguió, el soldado seguía arrodillado, sosteniendo cerca a las hijas. Su respiración era firme, su rostro inmutable. A su alrededor, la tripulación miraba en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual. El resplandor de las hijas se atenuó. Su respiración se volvió más lenta. Y mientras el zumbido desaparecía, una sola verdad permanecía. Ellas habían elegido a la humanidad.
Y la galaxia estaba a punto de notarlo. Los motores de la nave rugieron con vida. Una promesa silenciosa recorrió el casco: no entregarían a las hijas. En algún lugar en la oscuridad del espacio, la flota de la reina alienígena cambió de rumbo. En algún lugar, comenzó la caza. Y en un lugar aún más profundo, la profecía susurró de nuevo: descansarán sobre el pecho de un humano. La escena se desvaneció. La nave desapareció en el vacío, llevando su carga hacia un destino aún no escrito. La flota humana se movía como sombras a través del vacío, silenciosa, implacable, guiada por una voluntad más allá de toda estrategia conocida. Viajaban por corredores de luz muerta, pasando sistemas que ardían en silencio, hacia un destino que aún no nombraban. Cada rumbo trazado era deliberado. Cada maniobra hablaba de una tripulación unida no solo por órdenes, sino por convicción. En el puente de la nave principal, el comandante Alaric se mantenía frente a un visor que mostraba solo estrellas fracturadas y restos flotantes. Su mandíbula estaba firme, y su voz era baja, pero cada palabra llevaba peso. No dejarán de cazarnos, dijo. Pero tampoco dejaremos de llevarlas. Las hijas yacían en la cámara cuna. Los ojos de la mayor brillaban tenuemente en la penumbra, con un pulso constante y antinatural. La menor se acurrucaba contra su hermana, respirando suave pero sincronizada con el zumbido de la nave. El soldado que las custodiaba estaba cerca, observando. Su armadura llevaba las marcas de cada combate. Sus manos reposaban protectoras sobre la cuna. En lo profundo de su interior, sentía un instinto más antiguo que la guerra. No eran solo niñas necesitadas de protección. Eran el eje sobre el cual giraba el destino de la galaxia. Asterisco: el primer choque. El silencio de su vuelo se rompió sin advertencia. Una flota de naves de guerra alienígenas emergió de la oscuridad, gigantes espectrales, con cascos cubiertos de armas más antiguas que los imperios. Las fuerzas de la reina las habían encontrado. Y venían no como cazadores, sino como aniquiladores. Alaric dio la orden sin vacilar. Prepárense para el combate. La flota estalló en movimiento. Los corredores de la nave principal temblaron bajo la tensión de motores llevados más allá de su diseño. Afuera, haces de energía rasgaban el vacío. Explosiones brotaban como estrellas moribundas. Las hijas se movieron, su respiración acelerándose mientras la nave se sacudía violentamente. En la cámara cuna, el zumbido se intensificó. Creció más profundo, más rico, resonando en los huesos. La hija mayor abrió completamente los ojos. Brillaban con luz feroz, y por un momento, el mismo aire pareció doblarse. La menor la imitó. El resplandor pulsó, una onda de luz que se expandió, llenando la habitación. En el puente, los sensores chillaron. Los escudos se tensionaron. Las armas recalibraron con desesperación. Pero algo más estaba ocurriendo: las hijas estaban cambiando el campo de batalla mismo. El zumbido se volvió canción, una vibración que alcanzaba las mentes. Las naves de guerra alienígenas vacilaron. Sus armas dispararon por error. Sus formaciones se rompieron. Un técnico humano susurró, maravillado. Están luchando por nosotros. La batalla duró horas. Cada maniobra, cada sacrificio, fue preciso. La flota humana no luchaba por gloria, sino por supervivencia. Luchaban por las hijas. Cada explosión afuera resonaba en la cámara cuna, donde las niñas brillaban más, su poder inexpresado pero indudable. Cuando la batalla terminó, la flota se arrastró hacia una nebulosa fracturada. Varias naves se perdieron, flotando como restos en el vacío. Pero las hijas estaban a salvo. Por ahora. Asterisco: la persecución se intensifica. El rumbo de la nave cambió nuevamente. Los sensores detectaron movimiento, flotas realineándose, naves cambiando vectores para interceptar. La ira de la reina era implacable.
En algún lugar de la oscuridad, comandaba una armada más grande que cualquier otra en la historia registrada. No descansarían hasta recuperar a las hijas. En el puente, Alaric habló a sus oficiales. No huimos. Luchamos. Pero lo hacemos en nuestros términos. La tripulación murmuró su asentimiento. Su lealtad ya no era a órdenes. Era a algo mucho mayor, las hijas. En la cámara cuna, la mayor se sentó erguida. Su brillo era constante, pero ahora cargaba intención. Miró hacia el visor. Las estrellas afuera brillaban extrañamente, como si respondieran a su mirada. La menor imitó su movimiento, extendiendo su pequeña mano como tocando algo invisible. El soldado se arrodilló a su lado. Habló en voz baja, aunque nadie escuchó. No son solo niñas, nos están llamando a algún lugar. Alaric ordenó a la flota adentrarse más en territorio hostil. Pasaron tormentas de asteroides, campos de radiación y zonas muertas donde los sensores fallaban. Las hijas dormían cada vez menos. Sus momentos despiertas estaban llenos de silencios prolongados y miradas hacia las estrellas. En esos momentos, la tripulación comenzó a susurrar sobre la profecía. Aquella antigua frase, descansarán sobre el pecho de un humano, se propagaba silenciosa, como llevada por el zumbido que emanaba de la cámara cuna. Asterisco la revelación. Durante una larga vigilia, la hija mayor se puso frente al visor. Su resplandor se intensificó, y el zumbido se transformó en una onda sonora que se sentía hasta en los huesos. La tripulación quedó inmóvil. Todos los sensores de la nave registraron un pulso, una firma energética desconocida en sus archivos. El soldado que las custodiaba dio un paso adelante. No son solo niñas, dijo. Son un arma. Y ellas lo saben. Las hijas dirigieron su mirada hacia él. Los ojos de la mayor brillaron más que antes, y la menor replicó el resplandor. Sin advertencia, la mayor extendió la mano. Los sistemas de la nave vacilaron. Las luces parpadearon. Las comunicaciones crujieron con estática. El zumbido se volvió una voz, no en lenguaje, sino en sentimiento. Miedo. Esperanza. Advertencia. Alaric ordenó mantener rumbo, pero dentro de la cámara cuna, las hijas comenzaron a cantar suavemente. El sonido era a la vez hermoso y aterrador. Resonaba profundamente en las mentes de la tripulación. Cada humano presente lo sintió, la promesa de algo más grande y la sombra de algo mortal. La nave dio un sacudón repentino. Afuera, el vacío se desplazó. Las estrellas parpadearon y se apagaron. Y en el silencio que siguió, un solo pensamiento resonó en la mente de cada soldado. Las hijas los estaban guiando hacia algún lugar. Asterisco la desaparición. Horas después, la persecución se reanudó. Naves de guerra alienígenas se acercaron de nuevo. La flota humana luchó con desesperación, cada nave entregando todo para proteger a la nave que transportaba a las hijas. Pero la batalla era más que guerra. Era un ritual, una prueba, y las hijas eran su centro. En la cámara cuna, las hijas brillaban más que el sol, su canto aumentando en fuerza. El zumbido se convirtió en un rugido, una marea sonora que llenaba la nave. El buque se estremeció como bajo el peso de 1000 mundos. Y entonces desaparecieron. No con un grito. No con un destello. Sino con un silencio tan profundo que dejó sin aliento a la tripulación. La cámara cuna estaba vacía. No quedaba rastro de ellas. Ningún registro en los sensores. Solo el zumbido, desvaneciéndose, pero no extinguiéndose. La flota entró en un silencio marcado por la guerra. Alaric permanecía en el puente, mirando incrédulo la cámara cuna vacía. Nunca se perdieron, dijo en voz baja. Nunca fueron nuestras para tomar. Afuera, las estrellas se movían. En lo profundo del vacío, algo observaba. La armada de la reina quedó en silencio. En algún lugar más allá, flotas cambiaban de rumbo.
En otro lugar, las hijas esperaban. Y en lo más profundo, la profecía susurraba de nuevo. Descansarán sobre el pecho de un humano. La guerra estaba lejos de terminar. La cacería apenas comenzaba. El vacío ya no era seguro. Cada estrella en su camino parecía observarlos. Cada sombra entre mundos ocultaba movimiento. La armada de la reina había crecido, una marea viva de guerra extendiéndose a través de años luz. Sus naves ya no cazaban. Convergían. Venían por las hijas. Y por la humanidad. El comandante Alaric estaba en el puente de la nave que llevaba la cámara cuna. Su tripulación se movía con silenciosa urgencia, armas listas, motores rugiendo al límite. El buque estaba maltrecho pero intacto, testimonio de cada sacrificio hecho en nombre de su carga. Rumbo a las ruinas, dijo Alaric. Su voz era calmada, pero estaba templada como acero. Lo que sea que quieran, allí se lo daremos. La flota siguió sin cuestionar. Las ruinas eran antiguas, un planeta muerto antes de los registros más antiguos, flotando en la oscuridad entre estrellas. Los sensores lo llamaban el umbral. Un lugar de profecía. Un lugar donde las guerras comenzaban y terminaban. En la cámara cuna, las hijas se removieron. La mayor se levantó primero, su brillo inundando cada rincón de la habitación. El zumbido palpitaba como un corazón, resonando en cada hueso. La menor la siguió, su pequeña figura temblando, pero con los ojos abiertos, llenos de propósito. Alaric se acercó. «Vienen por ustedes», dijo suavemente. «¿Están listas?» Ninguna respondió. Solo miraban hacia afuera, hacia el visor donde las ruinas aguardaban. Asterisco llegada al umbral. La flota humana se reorganizó sobre el mundo arruinado. El planeta era un esqueleto de su propia historia, torres destrozadas, ríos convertidos en cristal, cielos asfixiados por tormentas de ceniza y fragmentos brillantes. Un cementerio de civilizaciones. Allí se libraría la batalla final. Naves de guerra alienígenas emergieron de la oscuridad, centenares de ellas. Se movían como depredadores, rodeando a los humanos con precisión calculada. En su centro flotaba la mayor nave, el buque insignia de la reina alienígena. Su forma era monstruosa, regia, vestida de armadura que brillaba con un poder antiguo. Su sola presencia distorsionaba la realidad, doblando luz y sombra a su alrededor. La reina habló sin voz. Su voluntad era trueno. Su furia, una tormenta que atravesaba la flota. Cada nave temblaba a su paso. Ella había venido por sus hijas. Y no se detendría. Alaric dio la orden. La flota humana avanzó. Cada arma disparó. Las estrellas se rompían bajo el fuego. El vacío se convirtió en una tormenta de luz y destrucción. En la cámara cuna, las hijas estaban juntas. El brillo de la mayor era cegador. El zumbido se volvió canción, resonando en las mentes de todos cerca, humanos y alienígenas por igual. Las pequeñas manos de la menor se levantaron, atrayendo la energía a su alrededor para formar un escudo vivo. La batalla afuera se volvió un telón de fondo para algo mayor. Las hijas ya no eran niños. Eran catalizadores, la chispa de una guerra más antigua que la memoria. Asterisco la revelación de las hijas. En medio del caos, el buque insignia de la reina rompió la línea humana. Alaric ordenó protocolos de abordaje. La cámara tembló al chocar naves alienígenas contra sus escudos. Las hijas avanzaron. El resplandor a su alrededor se convirtió en una ola que llenó la cámara, extendiéndose hasta tocar a cada soldado. El zumbido se volvió voz, no hecha de palabras, sino de entendimiento. La mayor volteó hacia el soldado humano que las custodiaba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la guerra afuera se detuvo. Cada arma, cada motor, cada respiración en el campo de batalla cayó. Ella levantó su mano. La voz de la reina resonó, profunda y terrible, exigiendo rendición.
Pero las hijas no obedecieron. Miraron a la humanidad. Y luego, al unísono, dieron un paso adelante, hacia el soldado. Su brillo lo envolvió. Se acurrucaron contra su pecho, tal como decía la profecía. El zumbido explotó. La realidad se fracturó. El campo de batalla quedó congelado. La flota alienígena se detuvo. La reina rugió, no de ira, sino de asombro. Sus hijas habían elegido. Asterisco la elección imposible. El buque insignia de la reina descendió hacia el umbral. Su figura llenó el cielo sobre el campo de batalla. Su voluntad presionaba cada mente. Alaric dio un paso adelante para enfrentarse a ella. No se las entregaremos. Los ojos de la reina ardían. Son mías. Son el futuro de mi línea. Entréguenmelas, o todo arderá. La mano de Alaric descansó sobre la cámara cuna. Las hijas se removieron en los brazos del soldado. Brillaban como soles gemelos. La elección estaba clara. La humanidad podía rendirse y sobrevivir, o luchar y arriesgarlo todo. La voz de Alaric cortó el silencio: luchamos. La guerra se volvió absoluta. Naves chocaron en tormentas de fuego. Estrellas se quebraron bajo la furia de sus armas. La ira de la reina se convirtió en la furia de un dios moribundo. Y en el corazón de todo, las hijas latían con un poder que ninguna arma podía tocar. El soldado permaneció inmóvil, sosteniendo la cerca. A su alrededor, la batalla rugía. El zumbido creció hasta un crescendo. El resplandor de las hijas envolvió todo el umbral. Y entonces, silencio. Asterisco el punto de inflexión. El campo de batalla quedó inmóvil. La armada de la reina se congeló. Su buque insignia tembló. Las hijas se apartaron del pecho del soldado. Su luz se convirtió en un puente, una energía que se extendía por el espacio, uniendo naves humanas y alienígenas. La reina guardó silencio. Su voluntad estaba rota. La nave que portaba la flota humana flotaba en la quietud. Las hijas estaban entre ambos bandos. Ya no estaban perdidas. Estaban encontradas. En algún lugar del vacío, un pensamiento resonó: la humanidad había elegido no rendirse. Habían elegido proteger. La guerra no se decidió por la fuerza, sino por un acto de desafío. Las hijas brillaron una última vez. Luego, la luz se apagó. La reina retiró su flota. La guerra había terminado. Pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. La profecía se había cumplido. Descansarán sobre el pecho de un humano. El umbral quedó en silencio. La galaxia contuvo la respiración. El campo de batalla reposaba quieto. El vacío, antes una tormenta de fuego e ira, era ahora un cuadro helado de quietud. Las naves de la reina alienígena flotaban como estrellas muertas en órbita sobre el umbral, sus armas frías, sus motores mudos. Las naves humanas flotaban entre ellas, maltrechas y cansadas, pero intactas. Cada tripulación permanecía en su puesto, los ojos fijos en la cámara cuna donde ahora estaban las hijas. El zumbido había desaparecido. Su resplandor se había apagado. Y aún así, algo permanecía, una presencia que no podía borrarse. El comandante Alaric estaba en el puente de su nave. A su alrededor, sus oficiales hablaban en susurros. No hubo órdenes. No hubo celebraciones. Era una victoria más allá de las palabras. Pero aún no era paz. Fuera del visor, las grandes ruinas del umbral se extendían en silencio. Las cicatrices de la guerra eran profundas, grabadas en montañas de cristal y mares de ceniza. Las hijas estaban sobre la espira más alta, sus pequeñas formas delineadas por la luz menguante, enfrentando el vacío infinito. El soldado que las custodiaba se arrodilló junto a la cámara cuna. Su armadura estaba maltrecha, su cuerpo fatigado, pero su mirada firme. En sus brazos reposaban las hijas, ya no acurrucadas en sueño, sino erguidas con propósito.
Sus ojos estaban abiertos, y su resplandor era tenue, como brasas después de una tormenta de fuego. El primer paso hacia la paz vino de la propia reina. Su buque insignia avanzó, más grande que la vida misma, su armadura opacada por el agotamiento. Un silencio se extendió entre las flotas. Incluso su voz no fue de ira, sino un murmullo silencioso que sacudía el aire. Han elegido, susurró su voluntad. Y así, me retiraré. Sus naves se alejaron en el vacío. Su presencia persistió, un peso destinado a perseguir a las estrellas. La humanidad no se había rendido. No se había inclinado. Habían desafiado la voluntad de la mayor señora de la guerra de la galaxia, y habían ganado. Asterisco las secuelas. Pasaron meses. Las flotas de la reina se retiraron, sus naves desapareciendo en la oscuridad. La humanidad reconstruyó lo perdido. Sistemas antes destruidos fueron reclamados. La nave que portaba a las hijas se convirtió en un símbolo, no de guerra, sino de promesa. En el mundo del umbral, humanos y alienígenas se reunieron. Los sobrevivientes de la batalla avanzaron juntos, dejando atrás la desconfianza y compartiendo un silencio común. Las hijas estaban en el centro de la reunión. Su resplandor ahora era tenue, una luz suave que emanaba calidez en lugar de poder. La hija mayor dio un paso adelante. Sus ojos, profundos y sabios, recorrieron a la multitud. La menor la siguió, su pequeña mano extendida hacia la humanidad, como ofreciendo un vínculo. El soldado se arrodilló junto a ellas, aún guardándolas. Pero su mirada ya no era solo de deber, era de devoción. Comprendía ahora que ellas eran más que una responsabilidad. Eran la llave hacia un futuro que nadie podía aún comprender. Asterisco un nuevo comienzo. El umbral se convirtió en un lugar de paz. Humanos y alienígenas acudían para ver a las hijas. Ningún traductor podía capturar la comprensión silenciosa que se compartía entre especies. Ningún tratado podía igualar la unidad nacida en ese instante. Las hijas se convirtieron en símbolos vivos de elección, la prueba de que la rebeldía podía moldear el destino. Ya no eran las hijas perdidas de la guerra. Eran el puente entre mundos. El comandante Alaric estaba en el puente de la nave de guerra. Miraba las estrellas, con pensamientos lejos de las batallas libradas. En algún lugar más allá del horizonte, la reina permanecía. En algún lugar, la guerra aún susurraba en silencio. Pero la humanidad había cambiado. Las hijas se acurrucaron una vez más sobre el pecho del soldado, descansando como lo habían hecho al principio. Su respiración era constante, su luz tenue pero firme. Estaban seguras. Y la humanidad estaba bajo su protección. Asterisco el momento final HFY. Las estrellas observaron en silencio mientras las flotas partían. La nave que llevaba a los campeones de la humanidad se deslizaba alejándose del umbral. Y en algún lugar del oscuro infinito, una voz, ni humana ni alienígena, habló. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie. La luz de las hijas se desvaneció en el vacío. La guerra había terminado. La leyenda había comenzado.